Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimiento que vamos a mostrar para ustedes a partir de un evento que anualmente representa todo un mensaje, de la manera que lo quieran ver, de progreso, de desarrollo científico, pero también de fuerza militar. Y esto tiene que ver con una ocasión muy especial, porque se trata de que estamos conmemorando los 70 años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la finalización, con la victoria de los aliados. Pero cuando hablamos de un desfile en la Plaza Roja, desde la época de la Guerra Fría, estamos hablando de la mayor demostración de poderío militar que se pueda otorgar a los ojos del mundo. Pero cuando hablamos de 7 décadas de finalización de la Gran Guerra Patria, donde la entonces Unión Soviética puso todo lo que había que poner en el frente oriental para poder frenar aquel imparable poderío del Tercer Reich. Realmente esa gente, según algunas fuentes, estuvo cerca de los 30 millones de bajas. Es una cuota de sangre inconmensurable. Pero sin aquel frente oriental, no se sabe si los aliados hubieran podido realmente, con la maquinaria de altísima tecnología y con el valor que evidentemente desplegaron para una causa independientemente de sus valores, el tradicional, me refiero al tradicional valor del soldado alemán, ¿no? Moscú fue una de las grandes batallas y aquí se definió en esta zona. Luego se armó la Unión Soviética que llegaba, recuerden, hasta aquí, ¿no? Hasta la mitad del Berlín dividido en la época de la Guerra Fría. Pero Moscú en todo caso ha sido el símbolo, aún desde la etapa de las guerras napoleónicas, ¿no? Cuando el imparable era Napoleón y también cuando el imparable era Hitler. De manera que un ensayo para un desfile de los 70 años de la Segunda Guerra Mundial y en la Plaza Roja no es cualquier cosa. Pero además, con estos acontecimientos en pleno desarrollo, siempre se aprovecha la oportunidad para mostrar armamento novedoso y enviar un mensaje disuasivo o como lo quieran ver, tanto de las fuerzas terrestres como de la Fuerza Aérea. La legendaria torre del Kremlin, señalando la hora exacta, y allí viene nada menos que el Cisne Blanco. Le llaman así a este tremendo bombardero de tipo estratégico. Ya no hay, nadie fabrica bombarderos así. Puede volar a varias veces la velocidad del sonido y llevar armamento nuclear a donde le dé la gana. Tiene alas de simetría variable y es un avionazo. En Occidente no existe nada como esto, porque además es demasiado costoso. Todos los elementos que volaban aparecieron allí, incluyendo el nuevo tanque ruso que va a debutar en el desfile por la Plaza Roja, ¿no? El ensayo del día de final de la Gran Guerra siempre es espectacular, en la noche y en el día. Y además van a estar no menos de 15.000 efectivos y presencia de misiles intercontinentales rusos que centran la atención, siempre muestran algo. Hay 10 elementos de una escuadrilla en diamante y el emplazamiento de plataformas móviles en la versión modernizada del Topol M. Y además esta interesantísima demostración, ¿no? Los 70 años dibujados en el cielo por los aviones caza de última generación. Acá está el 7 y aquí de alguna manera está el 0. Lo que representa 70 años después de la Segunda Guerra, donde la entonces Unión Soviética puso toda la carne en el asador, ¿no? Millones y millones de bajas. Ahí tenían el 7 y el 0 a larga escala. Los ensayos en la del día y en la noche siempre reúnen a mucho público, porque además aquí aparece la impecable nueva tecnología militar de la ex Unión Soviética, ahora de la Rusia, ¿no? Emplazado también en plataforma móvil, apareció la versión modernizada del Topol M, que se diferencia de todos sus antecesores porque puede portar varias cabezas nucleares que se separan y se guían en forma autónoma. Esta es la pesadilla de cualquier estratega
que quisiera tener una confrontación total con la Rusia actual. 3 etapas en el vuelo. La gente dice, me siento orgulloso, vengo, me gusta ver el armamento moderno, traigo a los muchachos y disfrutamos de esto. Aquí no había ningún espíritu extraño de la época de la Guerra Fría, ¿no? La plaza en la que resalta la bandera roja de la hoz y el martillo y la estrella que había ondeado sobre Berlín el 9 de mayo del 45, entre carteles que recordaban el año inicial, 1941, el año inicial de la Segunda Guerra para ellos, y el final de la Gran Guerra Patria, 1945, textos alegóricos a la victoria, tanques de época, tanques modernos, y en general la gente dice, bueno, traigo al niño, nos gusta ver esto, nos gusta ver las novedades que hay, y nos gusta también el sentido patrio con que lo hacemos. El TU-160, que era el cisne blanco, pero aquí tenemos a los nuevos tanques, ¿no? Capaces de andar a 90 kilómetros por hora y que tienen una ametralladora de 7.62 y un cañón de 152 milímetros, ¿no? Junto a ellos, los modernos transportes blindados de tropa y en general todo lo que pueda representar a los tremendos hobbits autopropulsados, ¿no? Entonces, realmente el desideratum de la artillería móvil, ¿no? Aún tratándose de los ensayos para el desfile, la gente siempre sale a verlos. La noche muy fría todavía en esta época, ya todavía lejana del verano, pero los movimientos de tropa en general lo hacen en la noche porque ocupa todo el ancho de la gran avenida, ¿no? En la Plaza Roja, y es necesario tener el espacio suficiente para maniobrar estos grandes desplazamientos de unidades a pie. Con el gigantesco hurra y las bandas militares combinadas y los comandantes en carros decapotables, se inicia tradicionalmente el desfile, por lo tanto el ensayo también. No menos de 15.000 efectivos. Bueno, acá no están desfilando muy marcialmente, aquí sí. Por supuesto, también estará presente allí Raúl Castro, en representación de la nueva República de Cuba, pero mientras tanto había hecho una escala interesante en Argelia. La gran estrella roja que caracteriza la plaza y los diferentes componentes, incluyendo aquellos de otras naciones, que serán presentes en el 70º aniversario. Estos sí que andaban a su aire. Los grandes blindados que han caracterizado siempre las masas que detuvieron al Tercer Reich. No por nada, Kirchhoff fue la batalla de tanques más grande de la historia. Nunca antes había habido y probablemente no vuelva a haber una batalla de tanques tan brutales como la de los soviéticos de la época con los del Tercer Reich. Los cañones autopropulsados de altísimo calibre y los diferentes componentes, ahora sí un poco más marciales después del desplazamiento, en el ensayo nocturno previo al gran desfile en las próximas horas.
de países solidarios con la Unión Soviética, como vemos. Нам очень понравилось. Это вообще грандиозное зрелище. En suma, gran desfile, pero de ensayo. Toda la carne en el asador será puesta en el gran desfile diurno. Los nuevos vehículos blindados de última generación, por supuesto, y un impresionante despliegue de diferentes tipos de blindados, especialmente los grandes Howitzer autopropulsados, los grandes transportadores de misiles y de cohetes de valor estratégico. Y esto que son la pesadilla de cualquiera que quiera enfrentarse a la Federación Rusa, los intercontinentales de múltiples cabezas. Mientras tanto, el presidente de Cuba, Raúl Castro, sostuvo un encuentro con el primer ministro de Argelia, Abdelmalek Zelal, y con el líder de la Asamblea Popular Nacional, Mohamed Larbi El Jalifa. Al saludar a Raúl Castro, el jefe del Parlamento argelino dijo que lo saludaba con el corazón, al tiempo que destacó que la lucha se refuerza cuando los amigos se vuelven a encontrar. Lo más importante es que tenemos una plena coincidencia en nuestras políticas mutuas. Al concluir el encuentro, el presidente de los consejos de Estado y de ministros ofreció declaraciones a la prensa en las que destacó los temas abordados en el mismo. De trabajar en la producción de vacunas. Vacunas son muy importantes. Puede incorporarse medicina si así lo deciden. Hay que recordar que la primera misión internacional de medicina cubana fue Argelia. Por parte cubana estuvieron presentes el canciller Bruno Rodríguez, el vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrizas y el titular de las Fuerzas Armadas Leopoldo Sintra Frías. Cuba sostiene con Argelia lazos de cooperación en diferentes áreas, entre las cuales se destacan la brigada de 900 colaboradores de la salud que atienden programas como el materno infantil. Sobresale además el intercambio de ambas naciones en la industria farmacéutica. Esta ilusión traía, por supuesto, al máximo representante de la Unión República de Cuba. Raúl Castro y su comitiva llevaban a la capital de Argelia y también lo llevarían luego a Moscú para hacerse presente con motivo de la conmemoración de los 70 años de la finalización de la Gran Guerra. Raúl Castro llegó a Rusia para fortalecer los lazos de cooperación. El presidente del Consejo de Estado y de Ministros mantuvo allí en perfil bajo por ahora, mientras que en Corea del Norte, en Pyongyang, la televisión estatal mostraba una interesante novedad del tercero en la dinastía. El presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, visitará Rusia para asistir a la ceremonia en Moscú que marca el 70º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero también se presentaba en esta oportunidad piloteando una avioneta, algo que hasta ahora no se le había visto hacer. Entre las cosas con que suele destacarse la capacidad, al parecer multifacética, del heredero de la dinastía de Kim Il-sung. La televisión estatal de Corea del Norte, KRTA, transmitió el video el martes que muestra al líder Kim Jong-un aparentemente piloteando esta avioneta. El video lo mostró al mando del avión y fue aplaudido por los soldados de Corea del Norte. KRT también mostró un video de Kim viendo un simulacro de combate de vuelo del Ejército Popular de Corea
el Ejército del Aire, y de las Fuerzas Antiaéreas, con altos oficiales militares. Confirmó además el jefe de Estado norcoreano que asistirá a las conmemoraciones en Moscú con motivo de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En Noruega, en Bergen, maniobras importantes. Mientras el jefe del Estado en Corea del Norte participaba también en maniobras importantes con gran desplazamiento de todos los componentes y algún avión biplano de las viejas generaciones soviéticas, pero disparando modernos misiles tierra-aire. Esto es poco frecuente. No suelen enviar imágenes de tanto pietaje y con tanta exposición. Y el mensaje parece ser claro sobre quién está al mando, no solo de la conducción política, sino también de la conducción militar de la República Popular de Corea del Norte. El culto a la personalidad sigue presente en las 3 generaciones que ya van haciendo historia en Corea, mientras que en Noruega hay un gran despliegue naval y esto tiene que ver con algo de mostrar músculo allí, ¿no? El comodoro Ole Morten de la flota de Noruega se refería a estos ejercicios navales y decía que este es un ejercicio de guerra fundamentalmente anti-submarino. Noruega se dedica a la caza de submarinos para mantener el estado de preparación al nivel de la OTAN en el ejercicio que estamos viendo y se desarrolla en sus aguas territoriales desde el día 4 al 13 de mayo. Se trata de un ejercicio naval a gran escala cuya zona de operaciones se sitúa al oeste de la costa del país. El comandante de la flota de Noruega, comodoro Ole Morten, decía: el ejercicio es un ejercicio de guerra antisubmarina donde el objetivo principal es la formación de la fuerza de superficie junto con la de aviones de patrulla marítima y helicópteros con la misma finalidad. Y por supuesto los submarinos mejorarán sus habilidades de capacitación contra la guerra submarina. Luego, el hombre que gerenciaba el programa de investigaciones y de puesta a punto de las capacidades de la OTAN para poder adueñarse de la seguridad en los mares, en esa zona de los fiordos tan propicia a la actividad submarina como para darle un dolor de cabeza a cualquiera, OTAN o no OTAN. But I think now using some miniaturizing the technology that the submarine is deploying, miniaturizing the sensors and having large numbers of sensors. Ustedes no tienen idea cómo el fondo submarino se parece allí. ¿Dónde están los bancos de pescas? Ellos pueden servir para esconder submarinos y eso pueden tomar ventaja los submarinos de ellos. Pero creo que ahora la miniaturización de la tecnología que el submarino está desplegando, la forma de hacer en miniatura los sensores, que tiene un gran número, podemos empezar a poseer el espacio de batalla también bajo el agua de una manera que hace menos atractivo la actividad de submarinos enemigos y le quita la ventaja táctica que siempre caracterizó al submarino. En Doha, Qatar, Liceo francés, también allí, por supuesto, y François Hollande se hacía presente. El gobierno francés ha suscrito un contrato de venta de 24 cazas de combate Rafale a Qatar. Es un caza carísimo, nadie lo quiere comprar, pero Qatar, que tiene mucho dinero, compró 24 de ellos, de manera que había que hacerle como mínimo un gran homenaje, así se tratara del Liceo francés, que los hay en todas partes, y la presencia del primer mandatario y comandante en jefe, ¿no? François Hollande se encuentra de visita oficial en el país árabe y el emir qatarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, hablaban del contrato que incluye la venta de misiles MBDA y la formación de 36 pilotos qataríes y un centenar de técnicos. Todo esto disimulado y camuflado con la inauguración del Liceo francés. Pero lo que había detrás era una multimillonaria venta de aviones
el paquete de entrenamiento de pilotos y también los misiles para los aviones Rafale. Es una buena elección, ha afirmado Hollande sobre la compra catarí. Si estamos presentes aquí en Qatar, en la región, es porque Francia está considerado un país fiable y en el que sus socios pueden confiar, se regodeó Hollande. Hollande se ha referido también a los acercamientos con Irán como prueba de la fiabilidad de Francia. Vigilaremos para que este acuerdo realmente garantice que Irán no consiga armas nucleares. Por todos estos motivos, he sido invitado a la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, una prueba de confianza. Francia está ahí para sus aliados cuando se la llame, argumentó. Puertas adentro, la política estaba revuelta y Marine Le Pen, una vez más, molesta porque incluso expulsó a su padre del movimiento del Frente Nacional, pero este parece que no se quiere despegar. Y además usa colores nada discretos como para que nadie se olvide de que él está ahí presente, ¿no? Siento que no se puede soportar el hecho de que el Frente Nacional continúe existiendo. Él no puede aceptarlo, mientras que él ya no es el líder. Eso lo decía su propia hija. La pregunta es la siguiente: ¿puede continuar a expresarse en el nombre del Frente Nacional? Mi respuesta es no. Creo, y habla de su propio padre, que no se le debe permitir que hable en nombre del Frente Nacional, porque sus palabras emiten lo contrario de la línea política del Frente Nacional, como ya lo he dicho antes y lo repito ahora. A la línea política del Front National. S'il veut conserver sa liberté de parole, c'est évidemment son libre. Él quiere mantener su libertad de expresión, es su elección, por supuesto, pero en este caso sus palabras no deben comprometer al movimiento político. Marine Le Pen aparta tajantemente del Frente Nacional a su propio padre y fundador del partido. Mientras tanto, en Tel Aviv siguen los malestares sociales. ¿Quiénes son los judíos etíopes que protestan contra el racismo en Israel? No, son judíos de piel negra, ¿no? Y ya vimos cómo le cayeron a golpe 2 policías a uno a pesar de su uniforme. En 1991, en una operación militar encubierta llamada Operación Solomón, 14.500 etíopes judíos fueron extraídos por aire de su país y en un puente aéreo que tanto aplaudieron en Israel, los trajeron a Israel. Ahora resulta que a algunos no les gusta tener judíos negros y con igualdad de derechos, y los líos están en la calle. Cumplimos con nuestra obligación y completamos la operación de rescatar a todos los judíos, declaró el entonces primer ministro Yitzhak Shamir. Ahora nos sentimos fortalecidos. Hoy esta comunidad, 140.000 de un total de 8 millones de israelíes, muchos de ellos nacieron en el país, pero las cosas no se han desarrollado como se esperaba. Durante mucho tiempo los israelíes etíopes se han quejado de discriminación, de descarado racismo y de pobreza para ellos en el país y de malos tratos. Están a la vista, ¿no? Los hechos quedaron demostrados en los días recientes en Tel Aviv, donde la tensión había estado en aumento. La golpiza que desató la ira de los judíos etíopes en Israel, de los policías contra un soldado con su uniforme puesto, pero negro, Lieberman. Lieberman, ¿qué dice? Esta es sin duda una coalición que a mi pesar no refleja la posición del campo nacionalista y no es de nuestro agrado, para decirlo suavemente. Por lo tanto, mi decisión es ante todo renunciar a mi posición como ministro de Relaciones Exteriores y al final de esta reunión voy a presentar mi dimisión al primer ministro, a la Secretaría de Gobierno y por supuesto un anuncio claro de que no vamos a unirnos a la coalición. Lieberman renuncia a participar en el próximo gabinete de Netanyahu. Bueno, quien se acuesta con niños amanece mojado, ¿no? Netanyahu le vende el alma al diablo por mantener una coalición, pero esta vez estamos de acuerdo con Lieberman. Vean cómo trataron a un judío etíope por ser negro, pese a tener el uniforme, los policías israelíes blancos. Esto fue la vergüenza mundial. Y esto le ha dado la vuelta al mundo varias veces. Ahora bien, ¿cómo se tapa esto? ¿Hay racismo en Israel? Por supuesto que lo hay. Este es un judío etíope negro, pero además es miembro de las Fuerzas Armadas de Israel. Y además está de uniforme. Y los policías se lo llevan por delante y hacen lo que le da la gana en ese callejón. Por supuesto, salió a hacer control de daños Belvivi. Hola, Damas, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios, muy bien. Escuché que eras un estudiante distinguido
que estás haciendo trabajo voluntario en los fines de semana, ¿verdad? He oído que estás haciendo un montón de trabajo. Estoy muy contento de verte aquí. Y quiero decirles que me fue un impacto, fui sorprendido. Se refería al video que acabamos de ver, ¿no? No podemos aceptar eso. La policía está tratando con ellos y tendremos que cambiar las cosas. Pero yo también te he oído y usted dijo que no quiere hablar de violencia. Bueno, esto es importante, demuestra el liderazgo y tal vez las cosas van a salir de su terrible experiencia difícil y podamos superarla. Como había que hacer control de daño, el soldado israelí, que fue golpeado miserablemente, dice, hablamos de todo lo que ha sucedido, sabía de los problemas, sabíamos de qué estaba hablando. En primer lugar, es un impulso y es alentador que se trata de una iniciativa personal del primer ministro, de hablar conmigo, reunirse conmigo. Fue una nueva reunión, me fui con una buena sensación. Me siento mejor, él dijo que estaba triste por la manifestación del domingo, se deterioró en la violencia contra la policía y contra los civiles. Apoyo la manifestación, estoy con ellos. Y espero que se entienda que la comunidad etíope también somos parte de la sociedad israelí. Y que entiendan que queremos integrarnos a esta sociedad. Es hora de poner fin al racismo que hay en Israel y a la violencia. Netanyahu se reunió con el judío etíope al que realmente le dieron con todos los policías, pensando que no había testigos y no había cámaras. La policía ordenó un amplio despliegue en Jerusalén ante la convocatoria de nuevas manifestaciones ante la propia oficina de Netanyahu. Netanyahu, desde luego, que tuvo que venderle el alma al diablo para hacer una coalición con gente con la que jamás hubiera hecho una coalición. Ahora le revienta esto en la cara, ¿no? Y, desde luego, no es la mejor imagen para lo que se exporta como imagen democrática de Israel, ¿no? Tiene el uniforme de los que están dispuestos a morir defendiendo el país. Pero los policías son blancos y él es un judío negro, etíope. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Un breve corte. A ver cómo están las cosas en los satélites. No veo nada que mejore lo que tenemos preparado para ustedes. Así que no se pierdan la segunda parte. Está muy interesante. Acabamos de modificarla sobre la marcha para variar. Y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. ¿Cuántas caras tiene la realidad? El espacio para dilucidar las políticas detrás de las coyunturas mundiales, abrir las cortinas mediáticas para despertar la conciencia desde una perspectiva global. Conducido por el reconocido activista y escritor pakistaní Tariq Ali, desde nuestra plataforma web en inglés, The World Today, todos los domingos, solo por Telesur. Vemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y las noticias hoy una vez más están en la República Bolivariana de Venezuela. Nos visitan, como anoche lo vieron ustedes en la exclusiva que nos brindaron, los 5 héroes cubanos que estuvieron en la cárcel de los Estados Unidos después de haber hecho un trabajo humanitario que los convirtió en héroes, ¿no? Así que los corazones estaban vibrando en la misma frecuencia hoy, tanto en el verde lagarto, verde largo lagarto, como en la República Bolivariana de Venezuela. Nos visitan, ha sido un objeto de las mayores muestras de aprecio y de reconocimiento, y el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela les ha homenajeado con nada menos que la Orden del Libertador, y eso en el Panteón Nacional, pero además en el panteón que guarda los restos del comandante eterno, ¿no? O Rafael Chávez Frías. Pero dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos permitan revivir la jornada de hoy, histórica en más de un concepto, y para los que no la compartieron, las imágenes de la llama eterna en el Panteón.
Allí se le otorga los restos del libertador Simón Bolívar, donde todos ellos juntaron sus manos, y también los restos donde está el comandante eterno en el cuartel de la montaña. Pero en este caso estamos en el gran espacio monumental donde descansan los restos del libertador. Los 5 héroes cubanos que se han dado cita acá en nuestro país. Recapitular también. Maduro dijo que la liberación de los 5 fue una victoria de la resistencia y la dignidad del pueblo cubano. Lo aseguró aquí en el Panteón Nacional en Caracas, donde les entregó la Orden de los Libertadores a estos luchadores contra el terrorismo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela subrayó este martes que la liberación de los 5 héroes cubanos apresados en Estados Unidos desde el 12 de septiembre de 1998 por su lucha antiterrorista representó una victoria de la resistencia y la dignidad de Cuba ante el imperialismo estadounidense. El 17 de diciembre fue una gran victoria de Cuba. Ustedes salieron de pie, salieron invictos, salieron con su moral intachable, dijo. La liberación de ustedes, las medidas tomadas por Barack Obama de iniciar un proceso de regularización junto al presidente Raúl Castro, representan una victoria de la resistencia, la dignidad y el decoro del pueblo revolucionario de Cuba. Y les entregó la Orden del Libertador. Textualmente unas palabras del comandante de la revolución Hugo Chávez, quien decía textualmente: un preso en una época dijo, condenadme, ¿qué importa? La historia me absolverá. Hoy, Fidel, decimos contigo y con ustedes, muchachos, Fernando, Antonio, René, Ramón, Gerardo, con ustedes, madres, hermanas, hijas, hijos, esposas, secuestradlos. ¿Qué importa? Nuestros pueblos los liberarán y la historia los absolverá. Estas fueron palabras textuales. Maduro condecoró con la Orden del Libertador a los 5 héroes cubanos y puso en su lugar a las agencias internacionales que caracterizan la guerra mediática, ¿no? Tanto que hemos hablado durante décadas en las aulas militares y aquí sobre los 2 frentes de guerra, ¿no? El frente real y el paralelo o alternativo en los medios de comunicación. Tanto en 1998, cuando fueron detenidos en Miami, como durante estos 16 años, las agencias de prensa contribuyeron, como bien lo dijo el presidente Maduro, a que no se conociera mucho que cumplían labores de detección preventiva de terroristas y de actos terroristas. Poca gente en Estados Unidos se enteró de que ustedes fueron capturados en el momento en que trabajaban para que no se hicieran atentados contra aviones civiles, para que no se colocaran bombas en hoteles turísticos de Cuba, y que ustedes lograron detener no se sabe cuántas decenas de ataques terroristas, aseguró el mandatario venezolano. Tras sostener que los 5 héroes cubanos estuvieron secuestrados por los Estados Unidos, Maduro insistió en que tras ser apresados, se impulsó una gran campaña de silencio y de mentiras y de manipulación que todavía persiste. Es un guión, dijo, el manual de estilo de las grandes agencias corporativas de noticias, Reuters, Associated Press, France Press, EFE. Las 4 grandes agencias informativas están aquí, seguramente sus periodistas, que marcan la pauta mundial, dijo vertical y directamente Maduro. Las 4 agencias declaran la guerra informativa cuando tiene que haber guerra, declaran la guerra antes de que ésta estalle, perdonan y convierten en un angelito cuando tienen que perdonar y convertir en angelito a quien haya que convertirlo, así sea el asesino más grande del mundo, prosiguió el mandatario venezolano, refiriéndose a la agencia española EFE, a la francesa France Press, a las estadounidenses Associated Press y a la británica Reuters. Como decía Reuters, cuando le hicieron el homenaje en el Parlamento británico, primero quiero comenzar diciendo que mi apellido se escribe Reuters, pero como es alemán se pronuncia Reuters. Es una maquinaria de guerra psicológica para imponer matrices de opinión, para manejar la opinión pública, dijo el presidente Maduro, para manejar la mente humana, y así se pretendió hacerlo 16 años con ustedes, enfatizó el presidente y comandante constitucional de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, cuando les otorgaba la Orden del Libertador, nada menos que en el Panteón Nacional donde descansan los restos del gran libertador de América.
En ese sentido, el jefe del Estado aseguró que estas agencias de noticias, estos 5 fervientes patriotas cubanos y latinoamericanos que fueron a territorio estadounidense para detener ataques terroristas que pretendían hacerse contra el pueblo cubano, a ellos, a estos héroes, esas agencias los siguen llamando espías cubanos. Los 5 héroes, como les conocemos, fueron detenidos en 1998, cuando la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos, desmanteló la red de inteligencia cubana Avispa, que actuaba en el sur del estado de la Florida, en los Estados Unidos. Todos admitieron ser agentes no declarados ante Estados Unidos, pero dijeron que espiaban a grupos terroristas de exiliados que conspiraban contra el entonces presidente Fidel Castro y no contra el gobierno estadounidense. La justicia estadounidense los condenó en 2001 a penas de hasta 2 cadenas perpetuas y más. René González, Fernando González cumplieron sus condenas, en tanto que Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañiño fueron liberados a finales de 2014, fruto de las negociaciones secretas que sostuvieron los gobiernos de Cuba y Estados Unidos por más de un año para normalizar relaciones diplomáticas. La República Bolivariana de Venezuela. Distinguidos invitados, miembros de la dirección del gobierno, de la dirección de la Revolución Bolivariana. Para nosotros es un altísimo honor recibir esta condecoración de manos de usted, compañero presidente, en un recinto como este, donde rendimos tributo a Simón Bolívar, el libertador de nuestra América, o uno de los libertadores principales. Realmente conmueve estar en este lugar, visitar el lugar donde reposan los restos de Simón Bolívar y haber hecho el juramento que hicimos con usted de luchar sin descanso y nuestro compromiso absoluto en la lucha por el socialismo, en la lucha por la América Latina que todos estamos buscando. Rendimos tributo a Bolívar y también rendimos tributo al comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. El comandante Fidel Castro, nuestro comandante en jefe, lo definió como el mejor amigo de Cuba. Y ayer le expresábamos al compañero vicepresidente que también lo podemos considerar el mejor amigo de los 5. De sus propias palabras, en múltiples ocasiones manifestó su solidaridad, y no solo su solidaridad, sino su lucha por nuestra liberación. Y donde quiera que encontró a nuestros familiares, tuvo siempre la más afectuosa de las palabras y la más humana de las atenciones hacia ellos. Eternamente agradecidos también, no solo a Bolívar, sino al comandante Hugo Chávez. Agradecidos a usted también, que desde su oficina de diputado a la Asamblea Nacional nos hacía llegar a nosotros en nuestras prisiones aquella revista de temas latinoamericanos que esperemos que continúe circulando por su excelente presentación de los temas de América Latina. No podemos hablar en este lugar sin agradecer también al pueblo de Venezuela que usted representa por esta alta distinción y por los años de solidaridad y de lucha por nuestra liberación. Nuestro compromiso, el de los 5, el de Cuba toda, en momentos en que Venezuela enfrenta la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos,
y queremos manifestar que Venezuela puede contar con nosotros 5 y puede contar con Cuba. A Venezuela se le ataca desde el imperio porque el sueño de Bolívar ha sido resucitado y vive en América Latina, y por el papel que juega Venezuela como impulsor de la integración de nuestros pueblos, que es la garantía de nuestra verdadera independencia. En esa lucha el pueblo venezolano puede contar con nosotros y con todos los cubanos, como lo ha expresado el general de ejército, compañero Raúl Castro. Queremos reiterarle ese compromiso y decirle que llevaremos siempre esta banda como un altísimo honor y como un recordatorio de lo que debemos hacer cada uno de nosotros día a día por Cuba, por Venezuela, por América Latina. Estamos seguros de que Cuba, Venezuela y el resto de los países latinoamericanos unidos vencerán. Muchas gracias. Es uno de los 5 héroes cubanos, agradeciendo pues las muestras de solidaridad por parte del gobierno venezolano. Ha indicado que es un altísimo honor recibir esta condecoración y la llevarán bien en alto la bandera. Ha dicho pues importante destacar de que Venezuela puede contar con Cuba y con los 5 héroes cubanos ante las amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Escuchemos a continuación declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros. Queridos compañeros, Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando, René, 5 combatientes, 5 hombres de la vida cotidiana del pueblo cubano, que al salir a las más grandes pruebas demostraron por siempre que ha valido la pena la siembra de Bolívar, de Martí, de Fidel, que ha valido la pena siglos de lucha por la dignidad y el decoro humano. Y al salir al combate de manera honorable y valiente, se levantaron de las más grandes dificultades como héroes, y así los reconoce la República Bolivariana de Venezuela, héroes de la patria grande. Por eso hemos entregado a ustedes la condecoración Libertadores de la Patria Grande. El pueblo de los Estados Unidos está despertando de un letargo largo de décadas, pero es un pueblo sometido a una maquinaria de manipulación mediática, de dominación, de control de la información, de las mentes. Impresionante. Jamás conocida en época alguna de la humanidad, como siempre lo ha dicho el comandante Fidel Castro, al cual le enviamos un saludo y un abrazo. Comandante Fidel Castro Ruz desde Venezuela, desde este lugar sagrado del territorio donde está nuestro libertador Simón Bolívar. Jamás en la historia hubo un imperio con tanto poder para controlar las matrices de opinión, diría un periodista, la opinión pública, diría un analista, la mente del ser humano, diría un psicólogo o un psiquiatra, como el alcalde nuestro Jorge Rodríguez. Y sobre, como lo explicaron muy bien ayer en el programa Dossier, el mejor programa de la televisión mundial para análisis de política internacional, lo explicaron muy bien ustedes, todo el proceso de captura, juicio amañado y encarcelamiento de ustedes, secuestro, estuvo precedido y estuvo acompañado de una gran campaña de silencio
y de mentiras, de manipulación, que todavía persiste. Es como un guión, lo sabe muy bien nuestra ministra Desiree Santos Amaral, que practicó el periodismo escrito y radial durante años y todavía lo practica, ahora es ministra. Desiree Santos Amaral, entre otros compañeros presentes, ha estudiado muy bien todos estos fenómenos, sabe que se llaman guiones de estilo. Ese se llama, Desiree, el guión de estilo, el manual de estilo. Todavía, para que ustedes vean el papel del imperio en la humanidad, sobre todo la juventud sepa, el manual de estilo de las grandes agencias corporativas de noticias, Reuters, AP, AFP, F, son las 4 grandes agencias informativas, están aquí seguramente sus periodistas, que marcan la pauta mundial y declaran la guerra cuando tiene que haber guerra, y perdonan y convierten en un angelito cuando tienen que perdonar y convertir en angelito a quien haya que convertirlo, así sea el asesino más grande del mundo. Todavía el manual de estilo, deciré, que utilizan ellos, sigue denominando a estos 5 fervientes patriotas cubanos y latinoamericanos que fueron a territorio estadounidense para detener ataques terroristas que pretendían hacerse contra el pueblo cubano, los siguen llamando los espías cubanos. Ayer, cuando ustedes tocaron esta tierra amada de Sudamérica, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, salieron los cables, agencia F, llegan los 5 espías cubanos a Venezuela. AP, 5 espías cubanos reciben homenaje en Plaza Bolívar. Es una maquinaria de guerra psicológica para imponer matrices de opinión, para manejar la opinión pública, para manejar la mente humana. Y así se pretendió 16 años con ustedes. Poca gente en los Estados Unidos se enteró de que ustedes fueron capturados en el momento en que trabajaban para que no se hicieran atentados contra aviones civiles, para que no se colocaran bombas en hoteles turísticos de Cuba, que ustedes lograron detener no sé cuántas decenas de ataques terroristas que pretendían en los años 90 asesinar cubanos, cubanas y turistas internacionales que iban a la isla. Porque la guerra terrorista se declaró nuevamente contra Cuba en los 90. Ustedes se acuerdan por qué, ¿verdad? Hay que recordarlo siempre. Porque en el año 90, 91 se desplomó completo la Unión Soviética y todo el bloque de países llamados socialistas entonces. Y hubo quienes comenzaron a preparar los planes para ponerle la mano a Cuba otra vez. Cuba perdió el 70% de su comercio, de sus ingresos en divisas, 70, Marcos Torres. Nosotros hemos perdido este año como un 50. Y aquí vamos para adelante. Ningún muchacho se le ha cerrado su escuela ni su universidad, ni se le cerrará. Seguimos invirtiendo en salud, en bases de misiones socialistas y avanzando en las viviendas. Vamos a 1 millón de viviendas. Porque a los pueblos revolucionarios nadie nos para. Y a Cuba le quitaron en su momento el 70% de todos sus ingresos, del petróleo, del comercio. El pueblo cubano se paró de pie con Fidel al frente. Y quienes apostaban que los años 90 era el derrumbe de la revolución, se quedaron con sus apuestas, una vez más perdidas. Y en esos años 90 recrudeció el ataque terrorista contra Cuba. Bombas por aquí, bombas por allá. Desde territorio centroamericano se prepararon bandas de malandros, traducido al español general, banda de maleantes, de criminales, de terroristas. Contrataban bandas. González López, la derecha mayamera,
se fue a Centroamérica a contratar bandas de los que hoy llaman maras. Contrató los peores especímenes, asesinos, traficantes de droga. Les dio su preparación terrorista y comenzó a mandar maleantes, criminales de esto, la derecha mayamera y centroamericana, para colocar bombas en hoteles, en discotecas y en lugares turísticos y de descanso. Explotaron varias, hubo muertos. Todo se preparaba desde Miami. Y Cuba, sencillamente, tuvo que defenderse. Cuba tuvo que actuar. Y este grupo de hombres que están aquí, junto a otros muchos más, que hicieron su trabajo, como decía Martí, en silencio, tuvo que ser. Estaban en territorio de los Estados Unidos para proteger a su pueblo de los ataques terroristas, de las bandas como la de Posada Carriles, la de Orlando Bosch y de los grupos de la ultraderecha que pretendían llenar de violencia, de muerte. Cuba se defendió. 1998 fue la captura. Ustedes estaban ya en sus lugares de reclusión, estoy seguro. Lo pensé ayer al verlos en dossier. Estaban en sus lugares de reclusión, 1998, la década perdida del neoliberalismo, la década de la miseria. ¿Ustedes saben cuánto llegó la pobreza en Venezuela en 1998? En 81% llegó la pobreza. Maquillada las cifras, eso sí. 81%. ¿Ustedes saben en cuánto llegó la miseria? 41%. ¿Ustedes saben cuánto era la desnutrición de los niños venezolanos? 28%. De los niños, de nuestros muchachitos, estaban desnutridos. La década de los 90. Yo estaba pensando ayer cuando ustedes los capturaron de manera infame en 1998 y los metieron en los huecos para tratar de quebrarlos moralmente, para torturarlos psicológica y físicamente. Ese 98 fue el año del despertar y de la unión de nuestro pueblo. Todos estos años que ustedes estuvieron por allá, como dice Fernando, a veces recibiendo alguna carta, alguna revista, todos estos años que fueron planificados en esa década de los 90 para ser los años en que iba a culminar el plan de dominación a través del ALCA, de condena económica y recolonización de nuestros países. Hermanos, mientras ustedes resistían, mientras ustedes luchaban, mientras ustedes levantaban la bandera de la verdad, mientras en una campaña mundial sin precedentes se rompía el cerco informativo de EFE, AFP, AP, CNN, New York y todo lo que se quiera decir en inglés. Mientras ustedes lucharon en la oscuridad de sus celdas, el 6 de diciembre de 1998, con el triunfo del comandante Hugo Chávez, y el 2 de febrero de 1999, mientras ustedes padecían el encierro y la tortura, en Venezuela y en América Latina empezaba a escribirse una nueva historia bajo el liderazgo del comandante Chávez, ahora sí, con las banderas originales del libertador Simón Bolívar. Chávez prefiguró esto. Varias veces me lo contó, pudiera decir. Él no los contó, Elías. Él nos contó que esto iba a pasar. Muchas cosas que prefiguró. Muchas veces nos dijo, quizás estos ojos no vean el mundo del futuro, pero en los ojos que lo vean, allí estaré yo. Y aquí está Chávez, en nosotros, viendo su sueño
de justicia, de libertad, hecho realidad en ustedes, hermanos cubanos. Que vivan los 5 héroes de Cuba. Que viva el sueño eterno de Simón Bolívar. Que viva la memoria del comandante Chávez. Que viva la revolución latinoamericana y caribeña. Que viva Venezuela. Muchas gracias, hermano. Hasta la victoria siempre. En el ámbito solemne del Panteón Nacional, donde la llama eterna rinde tributo al libertador Simón Bolívar y a todos aquellos que tienen el honor de descansar junto a él, aquí se hizo presente una vez más la profunda sensación de que la patria grande no es una teoría, sino una realidad contundente. Tan contundente que definitivamente molesta a algunos, pero que es una realidad contundente. El sueño de nuestros libertadores, y esto no es un lugar común. A veces la reiteración desgasta el concepto, pero otras veces lo reafirma, y esto es una reafirmación contundente. Un día para sentirnos orgullosos de ser miembros de esa patria grande, con sentido progresista y con sentido de justicia para los pueblos. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes y ser una alternativa a la desinformación a escala planetaria. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.